se ve. Ahí está. Muy buenas noches, Dios me le bendiga, mis amados hermanos. Yo soy el licenciado Alejandro Medina y por la gracia y la misericordia del Señor, somos pastor de la Iglesia de Dios, somos adoradores en el sector de Palamara y estamos como facilitador en la escuela de ministerio, somos adoradores y estamos en la asignatura de teología bíblica y sistemática, específicamente en conociendo a Dios, Dios que se ha revelado. Específicamente hoy vamos a hablar de la Trinidad de Dios. Vamos a entrar a esta sesión de la Trinidad de Dios. Usted sabe que la teología bíblica y sistemática es la que se encarga de aglutinar, condensar en un sistema toda la doctrina, la diferente doctrina que la Biblia contiene en todos sus libros. La teología bíblica y sistemática lo que hace es que recoge y en un sistema para que nosotros podamos encontrar la verdad que se diserta en cada punto doctrinal. Nosotros específicamente cuando empezamos a la introducción a la teología y de hecho empezamos a hablar de Dios. Usted sabe que el ser de Dios, lo que Dios es en sí, su existencia, hay tres puntos básicos que denotan la existencia de Dios y la ponen un poco más cercana a nosotros, que son el nombre, sus atributos y la Trinidad o triunidad de Dios. Hoy vamos a entrar en lo que es la triunidad de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor para siempre. Debido a que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, algunos se preguntan si esta es una doctrina bíblica o no. Pero la ausencia de un término usado para describir una doctrina no significa necesariamente que el término no es bíblico. ¿Me escuchó? Hay muchas cosas que nosotros la tenemos como verdad. Y si usted va literalmente a buscarla en la Biblia, usted no la va a encontrar. Esto no quiere decir que no sea un término bíblico. En hermenéutica nosotros aprendemos que el texto bíblico, usted tiene que ver en su acercamiento inductivo lo que él dice que no dice, o lo que usted no ve que el texto dice. Entonces, partiendo de ahí, cuando vamos a tratar un asunto de una doctrina, el asunto no es más bien preguntarnos. Es ahí, Cristian, que está el problema. ¿Refleja el término utilizado exactamente lo que la Escritura enseña? Esa no debe ser la pregunta. En realidad, debido a la naturaleza incomprensible de la verdad que este término refleja, algunos creen que es una palabra pobre al describir exactamente lo que la Biblia nos enseña acerca de esta verdad relativa a Dios. Cuando alguien estudia una doctrina como esta, lee acerca de ella en un libro de teología o en un artículo como este, pareciera que el escritor está diciendo, aquí está la doctrina en la que creemos y esto es lo que usted debe creer, así que créalo. Por eso es que yo aconsejo siempre que usted tiene que tener primero una mente científica, una mente libre de prejuicio,
nosotros no podemos ir prejuiciados cuando estamos leyendo la escritura. Y cuando hablo de prejuicio, no son los prejuicios que alguien te imponga, no, sino los prejuicios que de antemano nosotros tenemos, aluciendo que creemos que sabemos lo que vamos a investigar. Si cuando usted va a hacer una investigación, usted está consciente que lo que usted sabe es la verdad sobre eso, ¿para qué lo investiga? No busque nada, déjelo así. Entonces, cada vez que usted va a cuestionar sobre una verdad, la postura o posición que usted tiene debe echarla a un lado para que esa investigación no resulte ser maleada por algún prejuicio que usted tiene con respecto a eso. Ese es el mayor impedimento para el aprendizaje que puede tener cualquier ser humano. Prejuiciarse con algo, sea positiva o negativamente, con respecto a un tema. Sí. Alguien. Le copiamos, varón. Le escuchamos un momento y luego le dejamos de escuchar. Puede mutearse. Continúe, Pastor Tito. ¿Por dónde me quedé? ¿Qué fue lo que no escucharon? La parte de la doctrina la escuchamos. Todo está bien. Puede seguir sin ningún problema. Ok, entonces, muchas veces nosotros estamos leyendo un libro que nos encanta, un libro que, por ejemplo, mire, este librito que yo tengo aquí, wow, un librito de un testimonio de un pastor que llegó a una iglesia en Brooklyn, que el primer domingo que fue al culto, una hermana se durmió y el banco se cayó con la hermana. O sea que llegó a una iglesia destruida y al tiempo es una de las iglesias más grandes en Brooklyn, con 3,000 y pico de personas. Es un testimonio impactante, pero yo tengo que ver lo que el hermano me está enseñando y la metodología que él utilizó ahí. Posiblemente a mí no me funcione en Palamara, a él le funcionó en Brooklyn. Entonces, nosotros, de plano, es lo que aquí este escritor está diciendo, no debemos aceptar algo como que ya está. Tenemos que tener una conciencia clara del tema que se está tratando. Y la doctrina de la Trinidad necesita eso de nosotros, una conciencia clara. No podemos asumir que ya leímos aquí o tuvimos aquí que tenemos esto. Pero si esto sucede solamente porque usted está viviendo resultado del estudio de alguien y no los procesos que llevan a una posición sobre una doctrina en particular. La experiencia, por ejemplo, la experiencia que ha tenido mi hermano Aguaviva como maestro, como profesor, no es la misma mía, porque no hemos desempeñado en áreas diferentes los dos. Pero ¿qué es lo que hacemos los dos? Los dos enseñamos. Estamos enseñando y tenemos un afán por enseñar y cada día aprender más, pero la experiencia que él ha tenido es diferente en muchos casos a la que yo tengo. Entonces, yo no puedo dar mi experiencia como una verdad obligatoria para que José Aguaviva la suma como que ya ese es el todo. No, si a mí me faltan algunos pedacitos de lo que él tiene y él cogería algunos de los míos para que entonces hiciéramos un complemento de algo más sustancioso y con mejores esencias. Gloria sea el nombre de Dios. El objetivo es investigar los hechos de la escritura a modo de que uno pueda ver desde el proceso de la investigación presentado en este estudio juntamente lo que la Biblia nos enseña acerca de cómo Dios existe. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Históricamente la iglesia ha creído que Él existe en Santa Trinidad o Triunidad, porque aquí tenemos que diferenciar y no confundirnos con el término. Por eso lo vamos a definir ahorita, para que estemos más claros. Tal manera de pensar, sin embargo, hace a la corrupta razón del hombre el único criterio para determinar la verdad de la revelación.
Así que, ¿cuál es el asunto al que nos enfrentamos ahora? ¿Con qué vamos a bregar? El último asunto, como siempre, es apoyar la evidencia bíblica, la doctrina de la Trinidad o la tripersonalidad de Dios. Apoyarla en la doctrina. Mire, nosotros no podemos asumir una verdad y entonces ajustarle esa verdad a la Biblia, poner a la Biblia a que ella acepte la verdad que yo tengo para que entonces suene buena. No, tenemos que acuñarla en la Biblia para que esa doctrina resulte ser verdadera. Si la evidencia bíblica la soporta, podemos saber que es verdadera, porque que la verdad absoluta es la Biblia quien la tiene. Gloria sea el nombre de Dios. Comprenderla es otro asunto, porque ahí está el lío también. Si yo comprendo la Biblia tal y como ella está, que la gente, por eso hoy la gente está buscando el camino más cerca. Ese fue el gran momento del oscurantismo. El gran momento del oscurantismo fue eso, la ventaja que tenían los letrados sobre los no letrados. Ajá. Ajá. Entonces, yo le decía ahorita a mi esposa que uno de los mayores problemas nuestro es que estamos aceptando lo que se nos da porque nosotros no queremos invertir tiempo. Nosotros andamos tan a priori, tan rápido, tan, no sé, como tan desesperado que cualquiera viene y nos da cualquier cosa y la aceptamos y seguimos para adelante. Porque es que yo no puedo perder tiempo. Con el tema del COVID salieron muchos memes, estos chistes gráficos. Y uno veía investigación hecha por un especialista y veía al tipo, un científico, una cosa, para determinar que la vacuna debe de usarse en humanos. Y después ponían investigación hecha de una persona que dice que no hay que tomarse la vacuna. El tipo sentado en un inodoro, buscando con un celular. O sea, contradiciendo ciencia con teoría conspirativa. Pero que no es ni siquiera una ciencia de investigación, son suposiciones que la gente se hace. Hablando de eso, a mí un hermano, un hermano en Nueva York, él va conduciendo y yo voy al lado de él y me dice que si yo me voy a poner la vacuna, le digo, no, yo mañana voy para el Yankee Stadium. ¿Y cuál usted se va a poner? Digo, la más fuerte. Esa está matando gente. Digo, bueno, si me muero poniéndome la vacuna, voy a morir obedeciendo. Y si me muero sin ponérmela, voy a morir en desobediencia. Y él empieza a hablar. Yo le puse un ejemplo sencillo. Digo, varón, cuando yo me monté en su carro, ¿qué fue lo primero que usted observó que yo hice? No, a mí me asombró que usted como dominicano de una vez se puso el cinturón. Le dije, ¿por qué usted cree que yo uso el cinturón? Usted sabe el conocimiento que yo tengo del cinturón, que el cinturón me da un 75% de seguridad de que si su vehículo choca, yo no voy a salir por el cristal y me voy a matar. Y un 25% de que si el impacto es muy grande, el cinturón me va a apretar y se va a trancar y yo me voy a morir en el carro porque no voy a poder salir. Ahora, ¿por cuál de los dos? ¿Por el 75 o por el 25? El hombre me miró con los ojos grandes. Y me dice, oh, por el 75. Digo, por eso mismo me voy a poner la vacuna. Pues yo tengo un 75% de probabilidad que la vacuna me va a inmunizar y un 25% de que yo voy a quedar en otra cosa. Entonces yo opto siempre por la mayoría de garantía que me dan los productos. La gente no analiza así, ¿no? Porque es difícil. Es contrario a la Biblia. La Biblia con la verdad a mí me regala un 100% de la verdad y yo creo en ella. Pero hay que seguir investigando. Yo no puedo simplemente tomar la verdad como que un vaso de agua y ya. Tengo que escudriñarla porque quizá una verdad me puede llevar a otra más grande. Ese ha sido el concepto que yo he desarrollado. Y a veces me da cosa porque, Dios mío, yo cumplo 63 años ahora en febrero. 63 años en febrero y yo digo,
pero Tito, ya estate quieto con lo que tú sabes, tú puedes, estate tranquilo, varón, y cuando estoy en una clase como esta, me doy cuenta que yo no sé nada, que lo que necesito es aprender, porque cuando estoy estudiando y veo el público, esto conlleva también el respeto que uno le tenga a la persona y a lo que uno hace, al desempeño, porque yo no puedo respetarme yo sin respetarlo a ustedes que me están escuchando ahí. Entonces, entrar en el estado de negligencia, porque supuestamente ya yo tengo elaborado un concepto claro de lo que voy a enseñar, sería faltarle al respeto a ustedes y por ende irrespetarme yo también. Y eso nunca debe acontecer en un facilitador, jamás. Y eso es lo que está pasando en los púlpitos de hoy, que lo que estamos subiendo al púlpito, nos estamos creyendo que tenemos un superpoder tan grande y que los que están ahí abajo son pedazos de carne con ojo nada más y oído para escuchar lo que nosotros digamos. Y a veces ignoran lo que están ahí, que a veces hay gente que están ahí, que cuidadito, si el que está ahí está más claro que tú de lo que tú estás exponiendo. Cuidadito, cuidado con eso. Yo les he dicho varias veces que yo vi una prédica de un señor que al final yo me quedé esperando. Yo pocas veces me quedo esperando de que un predicador para saludarlo, porque es que la gente lo aborda, entonces hay que esperar mucho. Y lo espero y espero y espero, y cuando ya lo sueltan yo, oh, pero yo no sabía que usted predicaba así, tanto tiempo viéndolo aquí en la iglesia. ¿Usted es teólogo? No. ¿Usted es exégeta? No. ¿Usted es estudioso de la Biblia? Y el bueno, yo la leo bastante, pero no pudiera considerarme un gran estudioso de la Biblia. Y yo, ¿pero qué es lo que usted es? Y me dijo, mecánico. Aleluya. Pero ese mecánico era el mecánico de Toñito, que usualmente estaba de chofer de Toñito. Entonces, todos los viajes para el interior de Toñito era predicando y discutiendo con él teología. Esa maca, hombre. Gloria, por manera de aprender de lo que saben cuando uno es humilde, muy grande. Por ejemplo, el pastor Manny me dio una lección a mí el sábado, Dios mío de la gloria, que yo quería que la tierra me tragara. Dios santo, qué cosa más terrible. Anda ahí en Facebook el video que él transmitió en vivo. Y yo tenía el celular de él en la mano. ¿Ustedes vieron eso? Si es el del domingo de la canción o el otro. El sábado en la mañana, en la graduación que estábamos de enfocado en la gran comisión. Ese no lo he visto todavía. Mire, busca ese video por ahí, el pastor Manny Valera transmitiendo en vivo. Muy terrible lo que allí pasó antes de empezar la actividad. Gloria a Dios. Pero yo quiero agotar este material. Quisiera. Nosotros no debemos molestarnos por esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que debemos esperar su revelación, la revelación de un infinito, omnisciente, totalmente sabio, creador, para poder contener una infinita profundidad que corresponde a su mente infinita. O sea, nosotros tenemos que saber que esa palabra inspirada que está ahí, esa palabra inspirada, revelada, tiene que ser revelada a nosotros, pero nosotros tenemos que ser iluminados para poder entender eso. Con esta mente humana y la razón, esa manera de razonar que nosotros tenemos, eso que contiene la escritura, nos va a dar brega llegar al conocimiento de ello. En Isaías Dios habla acerca de esto, dice, no son mi pensamiento, no son su pensamiento. Pueden buscar el texto para su. Ken Ball tiene una excelente palabra que decir en relación a esto de pensamiento, que lo nuestro, de todo esto, concluimos de que no debemos esperar verla virtualmente. Si pudiéramos, la Biblia no sería divina, sino
a la humana. Se medio cortó ahí. ¿Puedes repetir esa parte, por favor? Si pudiera, no sería divina. Si nosotros pudiésemos, por ejemplo, pudiésemos entender la Biblia exhaustivamente con nuestra razón, si pudiéramos, la Biblia no sería divina, sino que estaría limitada a la inteligencia humana. Una idea muy importante se deduce de esto, algo sobre lo cual muchos que no son cristianos y aún los cristianos tropiezan. Ya que la Biblia es una revelación infinita, a menudo lleva al lector más allá del límite de su inteligencia. Y ahí es cuando hay verdadera revelación y ahí es cuando hay verdadera iluminación del Espíritu de Dios para nosotros comprender esos misterios que Dios ha puesto a disposición del hombre. Así como de simple la Biblia en su mensaje acerca del pecado, la libre salvación en Cristo, una increíble sutileza y profundidad subyace en toda su doctrina, simplicidad. Pero es que esa simplicidad está en manos del Espíritu que la reveló y le iluminó. Pastor, Sin pero él. si usted se va a Proverbios Uh-huh. y usted corta Proverbios en versículos, y lo mete todo en una bolsa y saca un verso, es joyas. Ay, Dios mío. Tú tienes un verso para pasarte el día entero analizando esa verdad. Cuando te dice, mira las hormigas, cómo trabajan. Wow. O la parte que te dice, conozco 3 cosas, pero aún otra me es oculta. Para ese señor llegar ahí, señores, eso no es una sabiduría cualquiera. Eso no es algo que fácil, ¿no? Decía Charles Aldon Spurgeon, él decía, la perla preciosa que tú tienes en la mano, donde quiera que lo observa te va a dar. Sin embargo, si ese texto tú lo dejase caer al fondo del mar y te fuera detrás de él, te asombraría cuán pasmado te quedaría al encontrar un texto más luminoso que el que tú tenías en la mano y encontrarte con el más brillante. Ella no querer el fondo del mar, tomando un texto y el otro y el otro y el otro y el otro para ver su belleza. Charles Aldon Spurgeon. La triple personalidad de Dios es exclusivamente una doctrina cristiana y una verdad de las Escrituras. Es esta doctrina la que será investigada a continuación. Nuestro propósito entonces es demostrar que la doctrina de la Trinidad, triunidad de la divinidad es otra revelación bíblica que nos enseña más acerca de la naturaleza de Dios, cómo es que Él existe. La Biblia nos enseña que Dios no solamente existe como un espíritu, que es un ser personal, sino que Él lo hace en Santa Trinidad. La naturaleza de esta revelación acerca de Dios. Antes de investigar los hechos de la Escritura, quiero comenzar estableciendo que esta es una doctrina que está más allá del alcance de la mente finita del hombre. Esto no es cualquier cosa. Por eso ha habido tanto tropiezo y ha sido una de las, aparte de la cristología, esta ha sido la doctrina que más controversia ha traído y más discusiones, no desde ahora, en toda la historia. Yo lo que estoy es dándole una pincelada a usted para que usted se anime a investigar sobre esto y tenga un conocimiento más pleno. Yo tengo toda una conferencia de esto que me lleva 1 hora y media o 2 horas en una conferencia enseñarlo, y si lo doy en clase
me llevaría unas 5 o 6 entregas solamente de este tema. Esta doctrina permanece fuera de la esfera a la razón natural o de la lógica humana. Ningún hombre puede explicar completamente la Trinidad, aunque en cada era los eruditos han argumentado teoría y adelantado hipótesis para explorar esta misteriosa enseñanza bíblica. Pero a pesar de los valiosos esfuerzos de estos eruditos, la Trinidad es todavía largamente incomprensible a la mente humana. Tal vez la principal razón para esto es que la Trinidad es ilógica o más allá de la lógica. No puede, por lo tanto, estar sujeta a la razón humana o a la lógica. Debido a esto, los oponentes de la doctrina argumentan que la doctrina de la Trinidad debe ser rechazada como insostenible. O sea, que no tiene un fundamento bíblico, porque ellos no la pueden razonar. Definición de la Trinidad o triunidad. Cristian como que vino hoy para Amado o nada más me prendió el celular y no está ahí. Ahí está mi Cristian. Cristian ha tenido problemas con el micrófono, el grito desde el principio. De hecho, ahorita lo arregló brevemente y se escuchó y fue el que sin querer interrumpió. Pero no sabemos qué le pasó. Dios bendiga. Ahora amén, sí, ahí ahora está, sí. ahí está mi muchachón. Lo que pasa es que tuve que abrir otro chat en el celular para poder. Estoy escuchando por un lado y puedo hablar por otro, porque no quiero. Ay, gloria, gloria. Pero Estamos usted aquí, estuvo muchacho. hablando de Dios ahorita, hace un momento, y yo sobre la Trinidad, y yo le comentaba, porque quería compartir, pero no podía, que hay unos judíos que ahora se le llaman los cabalistas, los judíos cabalistas, lo que decían Sí, la Cabalá. ellos hablan de la cábala. De la Cabalá, sí, esos judíos que son denominados rabinos, que estudian realmente la palabra, ellos no creen en la Trinidad, en el concepto de la Trinidad. Ellos dicen que ese concepto de la Trinidad se lo debemos a la Iglesia Católica, al catolicismo realmente, que lo ha introducido. En el concepto cristiano. Sí, yo estoy de acuerdo con ellos también. Y yo lo voy a enseñar hoy aquí. Porque yo leí a fondo la postulación de Ario con respecto a esto. Y tengo material ahí de Ario, pero a ellos yo no lo he estudiado porque ellos están contrarios a todo lo que la Biblia dice. Todo lo que dice, incluso ellos están diciendo que la Reina Valera tiene 1000 cuantos errores, como 10,000 errores. Y yo le dije a uno de ellos un muchachito dominicano, yo le dije a uno de ellos que examinara bien qué espíritu es que lo está guiando a ellos a meterle terror a la gente para que lean la Biblia. Porque salir a hablar y decir que la Biblia tiene tantos errores es decirle a la gente que no la lean. Entonces, hay que examinar qué espíritu está conduciendo a la gente por ahí, que no quieren que lean la Biblia. Eso es peligroso, muy peligroso. Ellos dicen, lo que pasa es que ellos dicen que tienen errores y que la Biblia muy mal, ¿cómo se dice? Ellos dicen que tienen errores la Reina Valera y que hay muchas cosas que están ahí. Por ejemplo, el pasaje de la Trinidad, el que hace mención en el libro de Juan. ¿No es así? Ellos dicen que es un pasaje apócrifo. ¿Por qué se oye conmigo? Porque usted tiene los dos micrófonos abiertos. Cierre uno. Ahí lo oigo. Ahí. Bueno. Mire, hay unas discusiones
Escúchame, profesor, y en relación a ellos, son muchas las cosas que ellos dicen que son ciertas y son verdades. Hay muchísimas cosas que tienen sentido, que cuando tú las estudias realmente provienen de un sistema paganismo, de un sistema pagano, de una cultura pagana. Muchas de las cosas que nosotros lo que tenemos como calendario y como día, se lo debemos al paganismo realmente, los días de la semana. Escúcheme ahora, Cristian, ¿qué tiempo usted tiene que aceptar al Señor como Salvador? No me quite mi arbolito. No, porque la Navidad es pagana también. Y tú lo sabes. ¿Cuánto? Oye, este es el problema. Pastor. Cristian, espéreme un segundito ahí. ¿Qué tiempo usted tiene de convertido? Yo tengo unos añitos, sí, ya. Más de 5, más de 5. No, 5 no. Yo tengo una vida en el Evangelio. Yo me convertí más de 20 años. Escúcheme ahora. Pues escúcheme ahora. Ahora voy a hablar con más fuerza. Mire, yo me convertí en el año 1976. Cuando yo empecé a leer la Biblia, yo tenía la versión 1909, que de hecho la tengo en mi casa. No sé si usted puede mirar ahí. Yo tengo 14 Biblias de referencia. Y cuando yo me convertí, yo era un jovencito, pero con una vida muy promiscua. Yo vengo de una familia donde se practicaba toda suerte de pecado. Yo vengo de un barrio que le llamaron Gualey en Atomayor, comparándolo con el Gualey de la capital. Ese era el barrio donde estaban todos los prostíbulos. Era el barrio donde la persona prácticamente no nos rechazaban en el liceo, pero nos ponían oposición para no inscribirnos o para que estudiáramos con los otros jovencitos en Reforma. Teníamos obligatoriamente que coger la secundaria o estudiar de noche. Una serie de prejuicios que habían contra nosotros. Cuando yo me convierto, yo era director de baile folclórico en mi pueblo. Eso era lo que yo hacía, porque yo me encargué de investigar la cultura de mi pueblo, por qué se bailaba tanto atabal, en qué consistía toda esa cosa. Y estudiando eso, yo era bailarín, me gustaba bailar para que la gente me viera y me convertí en maestro de baile. Y cuando yo llegué al evangelio, yo llegué lleno de prejuicio, incluso en contra de los evangélicos y en contra del evangelio. Ese evangelio de esa Biblia, Reina Valera, ese evangelio de esos signos del linario y de tocar una marimba y un güiro, ese evangelio que hoy se está viendo tan raro y tan ridículo, fue el que me sacó a mí del pecado, fue el que me trajo a Cristo, es el que me salvó. Sin embargo, oiga, yo soy maestro de teología. ¿Usted sabe dónde yo me gradué? Yo estudié en Bridgeport, Connecticut. Oiga ahora, yo estudié teología. Mis primeros estudios teológicos fue con la Asociación Billy Graham en Puerto Rico. No fue aquí en República Dominicana, fue fuera. Y yo me gradué de teología en los Estados Unidos, en Bridgeport, Connecticut, en una universidad de la Florida con una extensión en Bridgeport. Yo he caminado muchos países, a muchos lugares. Yo he ido como maestro de ceremonia, de universidades, yo he ido a dar conferencias, yo he ido a predicar. Estoy haciendo alusión a esto por lo que te voy a decir. Con todo lo que yo he caminado, con todo lo que yo he visto, con todo lo que yo he leído, yo sigo prefiriendo ese evangelio ridículo que un día rescató mi vida del pecado. Y antes que los cabalistas empezaran a hablar de eso, yo siempre decía que en nuestra doctrina nosotros conservamos un 70% de la doctrina católica, pero esa doctrina fue la que a mí me salvó. Fue la que me trajo al evangelio. Sí, mal. Eso no significa eso no significa que tengamos que depurar alguna cosa. Hay algunas cosas que tenemos que depurar.
Pero escúchame, Cristian. Cristian, yo te estoy preparando aquí para que tú te pares en un púlpito a hablar. Por eso ahora te estoy hablando de esta manera. Esa depuración que yo voy a hacer, la voy a hacer yo. Pero antes de hacerla, yo no puedo empezar a matar gente antes de yo llegar ahí. Matarle. Mira, una vez me dijo un pastor a mí una palabra. Me dijo, hermano Medina, usted va a llegar lejos. A usted lo van a escuchar mucha gente. Trate de que su mensaje nunca le quite la devoción a la gente. Porque él veía el afán y el anhelo que yo tenía por aprender. Nunca le quite la devoción a la gente en su predicación. Mira, hoy hay un mensaje, hoy se está predicando un mensaje muy subliminal y humanista. Sin embargo, yo no puedo ir a las iglesias a predicar, a quitar totalmente eso, porque entonces voy a matar una iglesia en vez de edificarla. Lo que yo tengo que saber es cómo voy a introducirme de tal manera que no me rechacen, porque yo te voy a decir una cosa. Hay gente que están dejando de escuchar a otros porque ellos saben que el contenido que tienen, aunque traiga cierta verdad, y escucha esto, la apariencia de verdad no es verdad. Y una verdad media es la peor mentira que puede existir. Si yo tomo media verdad para introducir una mentira, tengo problemas. Entonces yo no puedo empezar a contradecir algunas cosas que la gente tiene como aprender hasta que yo no tengo un fundamento real, completo y acabado de cuál es la verdad fundamental. Porque toda esta corriente, yo tengo ahí, yo le voy a enviar toda la clase a mi hermano Aguaviva para que ustedes examinen todas las postulaciones que hay con respecto a Dios, a la existencia de Dios, y cómo hay teólogos que hablando de Dios, poniéndote a Dios tan cerca, están negando la existencia de Dios. Teólogos, porque tienen el Dios que ellos quieren tener. Porque tú no me puedes hablar a mí de que yo tengo una doctrina católica que me aleja del pecado y que me quita de yo pecar y de contaminarme. Tú diciendo y buscándome verso bíblico aquí y allí, y tú entonces tienes libre albedrío para tú pecar. Y como ese Dios no es el Dios de la Iglesia Católica, ni es el Cristo como de Roma. Toda esa cosa. Dios mío, déjame seguir con esta clase. Y discúlpame, Cristian, mijo, que ya me puse viejo. Vamos a seguir con la Trinidad. Dios te bendiga. Bueno, profesor, yo le voy a decir algo. Dígamelo. Hay verdades que se están debatiendo y se están escuchando hoy en día, y son verdades, no son, porque uno como oyente y como estudiador de la palabra, uno tiene que filtrarla a través de la Biblia. Son verdades. Por ejemplo, yo le voy a decir algo sencillo. Por ejemplo, sencillo. La iglesia evangélica celebra Santa Cena y eso no es bíblico. Explícame por qué no es bíblico. Porque Jesús no celebró Santa Cena, Jesús celebró la Pascua. El término Santa Cena es católico. Cuando usted estudia la Biblia, usted se da cuenta que lo que Jesús celebró verdaderamente fue la Pascua, el Pechá, no fue Santa Cena. El término Santa Cena, nosotros solo tenemos los católicos. Incluso lo que Jesús celebró se celebra una vez al año nada más. Y la iglesia lo celebra muy de costumbre, cierto tiempo, o mensual o semanal, etcétera, etcétera. El lavatorio de pies, esa cosa que tampoco no debe ser. No sé si usted me está entendiendo. ¿Por qué no? Bueno, yo creo que lo que se celebra la Pascua debe celebrarse, porque él dijo, hagan esto en memoria de mí. Por el lavatorio de pies era un tema de costumbre en aquellos tiempos también. Ajá. Vamos, mírame. Pero no vamos a salir del tema que usted está hablando de la Trinidad. No vamos a salir. Es difícil yo salirme de mi tema, muy difícil. Pero te voy a hacer 3 preguntas.
Entonces la Iglesia Católica puso a Pablo a hacer Santa Cena, a dar Santa Cena. Bueno, yo lo que vi que Jesús celebró fue la Pascua. Y El se le día llama, que, el se día le que iba a ll- ser el día que iba a ser entregado, Jesús celebró la Pascua con los discípulos. claro. Y ¿Cómo después se uno celebraba, Pentecostés. Cristian? ¿Cómo era que se celebraba la Pascua en Israel? ¿Cómo se celebraba? Lo primero era, Sí. ¿por qué se celebraba? No, Se no, celebraba. ¿cómo? Discúlpame, no. ¿Cómo se celebraba? ¿Por qué no? Porque el por qué yo lo sé. ¿Cómo se celebraba? ¿Cómo se celebraba? Sí. Era una festividad que Pero se hacía ¿cómo se hacía? se Hola, hacía Dayana, muchísimas buenas cosas, noches. Dios te bendiga, mi niña. Bienvenido. como el Amén. compartimiento del pan, el vino y esas cosas. ¿Tú te crees que esa era la forma en que se hacía? No solamente eso, se hacían otras cosas. Yo ¿Y tengo por un qué cuaderno Jesús no aquí, hizo Lucy. todas esas cosas ahí mismo? Déjame ver. No, porque la Biblia no detalla con todo realmente lo que sucede en una eventualidad. La Biblia da primicia a lo que realmente es relevante. Contradecir un pedazo para hacer una verdad no le da la verdad a nadie. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que la Biblia no da tanto detalle realmente así, lo que se hacía En un dentro solo de... lugar no. Dios te bendiga, mi Cristian. Bueno, yo lo voy a buscar, vaya hablando, que yo tengo aquí las 7 fiestas, y le voy a decir con detalle realmente, porque eso está en Levítico 23:5. El término Paco es usado en este... Mira, ve, en Levítico, ¿qué? 23 verso 5. Propósito, oye, el Léete el propósito verso 7, a ver si te habla de la Trinidad. Y mira, ve, el verso 7 ahí en Levítico, a ver si te habla de la Trinidad. verso 7. Nisan, el 1 de marzo. Déjame buscarlo, vamos con una Biblia que tengo aquí, espérese. Levítico 23. Levítico 23. 23 verso 5. 7, el 7. Verso 7. Ok, dice, en el primer día tendréis santa convocación. Pero volvemos al tema de nuevo, pastor. O sea que ahí no habla de la Trinidad, nada, ¿verdad que no? Santa como ningún trabajo de siervo haréis. Pero no habla de la Trinidad ahí. Bueno, es que usted no me ha dejado leer el contexto todavía para yo decirle que si Pues habla o no sigamos habla. para adelante si no habla de la Trinidad. Dios te bendiga. Ah, Una ya, broma que te hice de por Dios. ya. No me ve muerto No, de yo risa. le hice hincapié del tema porque Sí. usted hablaba sobre ahorita, sobre los fundamentos que nosotros tenemos y las cosas que se escuchan, que hay cosas que son verdades, lamentablemente el caso. A veces se usan sinónimos como Trinidad, Trino, Trialdad. El término Trinidad está formado por tres, unidad, que la mejor forma de pronunciarlo sería triunidad, más que Trinidad. Triunidad es un término mejor que Trinidad porque expresa mejor la idea de tres en uno. Hipótesis es el plural de hipotasis, que significa la sustancia, la realidad subyacente o esencia. No es fácil de construir una definición de Trinidad. Algunas son hechas declarando varias posiciones. Otras yerran, ya sea por el lado de la unidad o la tricualidad. Una de las mejores es la de Wilford. Solamente hay un único y verdadero Dios, pero en la unidad de la divinidad hay tres personas coeternas, coiguales, lo mismo en su sustancia, pero distinta en subsistencia. Eso, subrayenlo y guárdenlo por ahí. Persona,
Y aquí tenemos que estar claros para que tengamos una idea más clara de qué se habla. Hablando de la triunidad, el término persona no es usado de la misma manera que lo es en su uso ordinario, en el cual significa una identidad completa, distinta de la otra persona. Cuando nosotros nos referimos al ser nuestro, lo hablamos de persona como un identitivo. Entonces, cuando nos referimos a Dios como persona, no está hablando lo que muchos están pensando. Por eso le hacemos tanto caso o nos estancamos tanto en el antropomorfismo cuando nos vamos a referir a Dios como persona. Porque entonces empezamos a ver a Dios como un hombre con patas, con manos, con boca, con cosas así. Y Dios no es eso. Realmente la palabra persona tiende a disminuir el significado de la unidad de la Trinidad. Cuando nos vamos así, ya la gente con la mentalidad que tienen ven otra cosa. De acuerdo a la enseñanza de la Escritura, las tres personas son inseparables, independientes, eternamente unidas en una sola persona. Es evidente que la palabra persona no es ideal para el propósito porque tiende a la desvinculación. Los escritores ortodoxos han peleado sobre este término. Algunos han optado por el término subsistencia, la manera o cualidad de la existencia. De este modo, Dios tiene tres sustancias. La mayoría ha seguido usando persona porque no hemos sido capaces de encontrar un mejor término. La palabra sustancia habla de la naturaleza, esencia de Dios o de su ser y su existencia. Describe su modo o cualidad de existencia. Cuando hablamos de sustancia, estamos hablando de estas cualidades de Dios, de lo que Él es en su ser. Esencia, en su uso teológico, esencia se refiere a la cualidad intrínseca o indispensable, permanente e inseparable que caracteriza o identifica el ser de Dios. Eso también se puede decir de nosotros. La esencia es el contenido de algo o de alguien, lo que lo hace ser una realidad. La palabra Trinidad son usadas para referirse al hecho de que la Biblia habla de un solo Dios, pero atribuye la característica de Dios a tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Alguien me está levantando la mano o quiere decir algo? Yo no coacciono a nadie aquí, mi hermano. Esto no significa tres diferentes dioses existiendo como un solo, sino tres personas las cuales son iguales, coeternas, inseparables, independientes y eternamente unidas en una sola esencia y ser divino. ¿Sabe, José? Dígame. Una vez yo escuché a un predicador decir lo siguiente, que no sé de dónde que la gente está sacando toda esta información. Él dice que hay gente que pueden tener el poder de Dios, pero no tienen la unción del poder. Y hay otros que tienen la unción y no tienen el poder. Y hay otros que tienen la unción, que no tienen ni la unción ni tienen el poder, pero tienen la gloria. Y yo digo, pero ven acá, y es que Dios es divisible, es que Dios se divide así de esa manera. La Biblia dice que Dios nos da su espíritu por medida, y el que tiene el Espíritu Santo tiene el poder. El que tiene el Espíritu Santo tiene la gloria. El que tiene el Espíritu Santo tiene la unción. Tiene que tener todo, porque no es por pedazo que Dios se da. Dios no da chine de él. Y otro diciendo, aludiendo, y aquí, Cristian, casi te apoyo en lo que voy a decir ahora.
Hay gente que están en Facebook haciendo unas ciertas manifestaciones, exhibiendo unos poderes. Y entonces dicen, esto no consiste en palabras, porque hay gente que tiene mucha revelación, pero no tienen el power, no tienen el poder. Pero ven acá, ¿y cómo es? Esa Pastor, sí. yo quisiera que usted le defina ahí en pocas palabras, porque eso lo usa mucho lo que le llaman los pentacolas. No, yo soy pentecostal. Sí, varón. Oiga, Y te voy a decir, yo no soy la mucha pentecostal. letra, porque la Biblia dice que las muchas letras matan y ellos le interpretan que la lectura, el estudio, matan en la espiritualidad del hombre. Yo quisiera que usted me explique eso, hombre. No, eso es sencillo. Eso en la corriente teológica de los años 80, a mí se me prohibió de que yo fuera al liceo, porque yo iba a matar el espíritu. Y eso estuvo por mucho tiempo, eso, que no se podía estudiar no podíamos ir a la universidad inclusive, porque en la universidad los ateos nos iban a convencer a nosotros y cuando íbamos a acumular los estudios, no íbamos a morir espiritualmente. Pero déjame decirte algo. Cuando yo me convertí en una iglesia que decía que ella no era pentecostal. Escúchame. Y en ese entonces yo, a los 2 meses de convertirme, yo sabía con claridad lo que era el pentecostalismo, de dónde venían sus raíces y por qué se asumió el nombre. Pentecostal no es una doctrina como la hemos querido hacer. Pentecostal es una calificación que se le dio a un movimiento que surgió bajo la influencia del Espíritu Santo y se comparó con lo que había pasado en el día de Pentecostés. Yo, de esa forma, yo soy pentecostal. Ahora, yo no pertenezco al día de Pentecostés que se celebraba cada 50 años en Israel, porque yo no celebro Pentecostés. Yo sí soy de lo que creo que el Espíritu Santo mueve, revela, sana, se introduce dentro de mí y dentro de mí desarrolla los atributos y su fruto en mi vida para crear entonces un ser transformado que a través del cual puede tener una comunicación con Dios. Si ser pentecostal es eso, entonces yo soy pentecostal de la cabeza a los pies. Ahora, si ser pentecostal es lo que estamos asumiendo hoy como doctrina, yo ahí no soy pentecostal, porque yo no tengo una doctrina pentecostalista, yo tengo una doctrina bíblica. Pastor, sí, disculpe que no puedo levantar la mano, el celular es un desastre. No, yo bendiciones. No estoy viendo manita, hoy está peligroso esto. Sí, sí. Bueno, yo entiendo el punto de Cristian, claramente, porque estoy desde pequeña en el Evangelio y muchas cosas se me han aclarado ya en este tiempo. Porque cuando uno le preguntaba a un pastor en doctrina, eso, por ejemplo, ¿por qué no nos podemos poner guillo? Porque en el cielo en calle de oro y mal de cristal, te decían y te dejaban en el aire. Muchas cosas se han ido aclarando a la luz de la palabra. Por ejemplo, lo que usted dice, el movimiento pentecostal, yo me considero pentecostal, soy de ese movimiento, pero como usted dice, entiendo que no es una doctrina salvatoria que yo sea de que pentecostal. Y también entiendo, y no voy de acuerdo con un punto que hay en la minuta de las iglesias pentecostales. Y es que la principal evidencia de que recibiste el Espíritu Santo es hablar en lenguas. No estoy de acuerdo, yo soy del movimiento pentecostal. Pero respeto al que lo crea. Ahora, porque ya si no metemos en ese tema. Déjeme hacerle una, Dayana, déjeme hacerle una pregunta. Sí. ¿Usted cree en el hablar en lengua como el Espíritu? Claro, sí, claro que sí.
Claro que sí. Y que hablamos ¿Y lenguas qué es lo humanas. qué es lo que usted, Creo en eso, ¿Usted en cree el que hablar usted puede lenguas. hablar diferentes idiomas? ¿En eso es que usted cree? Sí, las lenguas humanas. Y hay lenguas Entonces angelicales. usted no cree en hablar en Mm, lengua en el espíritu, que el espíritu hable. pero son lenguas humanas las que se hablaron en el Pentecostés, el día de Pentecostés. ¿Dónde? No fueron ¿Quién dice angelicales. eso? ¿Quién Ni, dice eso? ni, bueno, es Alaba. que cuando uno lo estudia, no, cuando un No, ángel no se lo le... estudie. No, hermana, Sí, busque el dígame. texto bíblico que le voy a enseñar 3 secretos de ahí hoy que usted no lo ha leído. Usted lo ha estudiado y no lo ha leído. La Biblia usted no puede estudiarla sin leerla. La Biblia hay que leerla y después estudiarla. Ya, ok, déjeme terminar. Sí, está bien, déjeme terminar el punto. Entonces, ese es uno de mis puntos. Estoy clara, como dice Cristian, que hay muchos errores que se han ido aclarando. Por ejemplo, en el cuando punto... usted me habla, y mire que a mí no me gusta cuando estoy dando clase hablar de doctrina, porque la doctrina la administran los pastores. Pero cuando Sí. usted me habla de usar un guillo, ¿a qué usted se refiere? Bueno, eso en el tiempo de cuando la iglesia, por ejemplo, este concilio era, ¿cómo que se dice? Rete, que uno le dice así a rete, que no No, usábamos ni ahora, prenda ni nada de ahora, eso. y ahora, No, ¿qué problema usted tiene con el guillo? ¿Usted se lo pone? ninguno, no, ninguno. Mi mente ha sido Porque el aclarada que yo guillo, estoy ofendiendo al Señor, porque era pecado antes. pero Eso ahora es. ni la salva ni la, pero ahora ni la Ni, salva ni, ni la condena, ni me ¿verdad que no? quita ni me pone, ni me quita ni me pone, y ni lo uso, ni lo uso, Eh, pero mire, Pero, ajá, pues, Dayana, dígame, deme un segundito, Cristian. Dayana, dígame. una vez yo estaba en San Tomás, yo estaba en la isla de San Tomás, Sí. y un pastor, muy amigo mío, que lo amo como un padre, él me dice, vaya, pero qué barbaridad. Una cadena, ni salva ni condena a nadie. Ajá. Un guillo, ni salva ni condena a nadie. Y yo lo miré, y al lado mío había un joven, un hombre que era el que me conducía en San Tomás, tenía un guillo de oro bien grueso y una cadena bien gruesa y un anillo. Y yo le pregunté, varón, ¿cuánto te costó esa cadena? Él se la miró orgulloso y me dice, $1,200. Le digo, ¿y el guillo? Dice, $600. El hombre va por $800 en la mano y en el cuello. Y le digo, ¿y el anillo? $600. ¿Sabe cuánto tenía ese hombre guindando en el cuello y en la mano? 2,300 y pico de dólares. Y yo le dije, Sí. varón, si ese guillo y esa cadena y ese anillo a usted ni lo salva ni lo condena, ¿y por qué usted da tanto cuarto por eso? El plano de la vanidad. ¿Usted me tiene alguna respuesta ahí? Lo que la Biblia condena no es el uso de lo que usted está haciendo, lo que la Biblia condena. Mire, la mayoría de la gente creen que el pecado es cuando usted se acuesta con una mujer. El pecado primero se concibe en el interior del hombre. Y cuando usted se acuesta con una mujer, usted está diciendo, esto es lo que yo tengo metido dentro de mí. Cuando la gente está lleno de soberbia, de orgullo, de prepotencia, lo manifiestan en su cuerpo y se lo exhiben a los otros. Punto. Y cerramos ese tema. Dios le bendiga. Sigo con la triunidad, que quiero terminar esto. La Trinidad de Dios. ¿En qué consiste el misterio trinitario? A esta pregunta podemos contestar sencillamente que el misterio trinitario consiste en que 3 personas realmente infinitamente distintas tienen en común una sola individualidad. La doctrina de la Trinidad. Primero, Dios es una persona trina, triuno. Con esto es lógico que queremos significar que Dios es 3 en 1.
Algunos han sido puestos por ignorancia y otros Wow. Mala interpretación de la doctrina trinitaria. Hay un pensamiento erróneo al cual proponemos que es la divinidad. Hay tres individuos. Este es el primer concepto que está mal. Aquí no hay tres individuos. Recordemos, sin embargo, que Dios no es una triada como son ahí en los chinos. Otro error es que la Trinidad es solo una persona que se manifiesta a sí mismo en tres. Es decir, hay tres esencias en una persona, Jesucristo, y que el Padre y el Espíritu Santo son solo manifestaciones. ¿Están escuchando eso? Aún un tercer error condenable. Niegan enteramente la Trinidad y por consiguiente hacen del Hijo y del Espíritu Santo criatura de Dios, las cuales llegaron a existir después de Dios. En otras palabras, los que apoyan esta teoría errónea declaran que hubo un tiempo cuando el Hijo no era, él no era ahí. Las personas que declaran esta cosa razonan de la siguiente manera. Un hijo no puede tener la misma edad de su padre. El padre siempre tiene que existir antes de sus hijos para poder engendrarlo. Esa es la doctrina de Ario. Dios es el padre del hijo. Dios es el padre del hijo de Dios. Dios es el padre del hijo de Dios. Por tanto, el padre tenía que existir antes que el hijo para poder engendrarlo. Eso fue lo que Ario, la postulación que Ario hizo, que le costó la vida, defendiendo, ¿sabe qué? El monoteísmo. A esto contestamos, si una persona se declarase que él es un padre y que lo ha sido por 10 años, entonces nosotros sabemos que él ha tenido un hijo por 10 años. Lo mismo con la divinidad. Si Dios es el Padre eterno, entonces él debe haber tenido un hijo eterno. La doctrina de la Trinidad es una doctrina que ha sido puramente revelada por Dios. Debemos recordar entonces que nosotros no adoramos a tres dioses, sino a uno, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es prácticamente imposible dar ejemplo de la naturaleza de la Trinidad. Algunos han ofrecido el trébol de 3 hojas como ejemplo. Otros han sugerido el agua como líquido en el estado natural, como vapor en el estado gaseoso y como sólido en el estado de congelación. Aún así, esto no está del todo claro, puesto que Dios es 3 en una trina. Por lo tanto, nosotros proponemos que la mejor ilustración de la Trinidad es el hombre mismo. Aquí vamos a ver cuerpo, alma y espíritu. Ya estamos finalizando. 1 Tesalonicenses 5:23. El hombre no es 3 personas, sino una persona. Existe 3 cosas que pertenecen a cada una separadamente. Alimento al cuerpo, música al alma y adoración al espíritu. No obstante, estas 3 cosas interesan a una persona. Vamos a ver entonces unos ejemplos aquí que yo tengo para que nosotros estemos un poquito más claros de esto. Vamos a ver estas imágenes. Formó pues, vamos a ver al hombre. Vamos a ver tres
tres cosas aquí que son similares. Y aquí yo le voy a enseñar alguna palabra que ustedes hoy se van a asombrar cuando me escuchen. Pero por favor no la cuestionen y guárdenla para ustedes de ahí. Vamos a ver. Formó pues Jehová Dios hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre un alma viviente. En la creación del hombre se emplean dos elementos. ¿Cuáles son? Vamos a ver. El polvo y el aire. Aquí vamos, espérese. Aquí el hombre. Este es el hombre. Primero, materia, el polvo de la tierra. Fue lo primero. Se usó la materia, el polvo de la tierra. Segundo, el espíritu o aliento de vida que Dios sopló. Pero esto no fue todo. No fue todo. Ese aliento de vida y ese soplo y esa materia, entonces, al contacto de ellos dos se produjo una tercera, el alma. Y aquí es donde dice la Biblia que vino a ser el hombre un alma viviente, materia. Y cuando Dios sopla ese aliento, cuando choca la materia, y entonces es que surge el espíritu, el alma del hombre. Por eso es que el hombre en su ser, en su esencia, es trino. Y la mayoría de nosotros, cuando nos referimos al hombre, hablamos del hombre, decimos que el hombre es una triunidad, pero cuando hablamos del hombre, vemos al hombre como una unidad. Y eso fue lo que Platón propuso. Y esos filósofos. Sin embargo, el hombre es esto. Voy a seguir. Le voy a explicar un poquito más. Vamos a ver qué fue lo que pasó con esto. El hombre no es simple y llanamente alma, cuerpo y espíritu y así. Vamos a ver cuál era la importancia de esto y por qué Dios lo hizo así. Dios, el hombre, el cuerpo del hombre. El cuerpo del hombre nada más es el cuerpo. Eso y ya. Pues mire, el cuerpo es el cajón que contiene al alma y al espíritu, pero mire también lo que es el cuerpo. El cuerpo tiene una anatomía. El cuerpo tiene una fisiología y el cuerpo tiene una morfología. O sea que el hombre en su cuerpo es 3 veces 3. El hombre es una triunidad triple, porque en cada una de esas partes el hombre es triuno. Míralo ahí en el cuerpo, 3 partes que lo conforman. Ahora vamos a seguir mirando. El espíritu. Entonces el espíritu también es una triunidad. Tiene primero la conciencia. Luego de la conciencia el hombre tiene la comunión. Y luego el hombre tiene la intuición. Y esta palabra de comunión es la palabra que se está sustituyendo hoy por relación. Porque estamos haciendo a un Dios tan y tan humano que se relaciona con el hombre y no que tiene comunión con el hombre. Y el hombre su relación la hace en el alma, porque la relación es un concepto anímico del alma, no del espíritu. Cuando Dios hace comunión con el hombre, la hace en su espíritu, no en el alma. Del espíritu del interior, según Romanos capítulo 8, hacia el exterior es que Dios trabaja en el hombre. Primero en el interior, en su espíritu, luego el espíritu toca el alma y el alma toca el cuerpo hacia el exterior. Así es que Dios funciona. Dios no funciona de afuera para adentro. Dios trabaja con el hombre en su interior porque así desde siempre que ha sido Adán. Ahora el alma también tiene una triunidad. El primer órgano del alma es el cerebro. La voluntad, que fue lo que Adán perdió cuando negoció con Satanás. Y ahí tiene también la parte emotiva, que son las emociones. Busquemos otro ejemplo más de triunidad. A esto es que la Biblia llama semejanza del hombre. Aquí es que está la semejanza. Si usted quiere buscar semejanza de Dios y el hombre, búsquela en eso, en esa triunidad.
En esa triunidad que es el hombre, Dios nos estaba enseñando a nosotros que así mismo trabaja él. Ahora mire esto. Ese hombre que usted ve ahí puede ser policía, pero ese hombre también puede ser pastor. Y cuando él está en la iglesia, que están todos los miembros de su iglesia ahí y los hijos también, él es el papá de esos hijos o es el pastor de esos hijos. Él es el policía o es el pastor de los policías que estén ahí. Pero cuando está en la calle, ¿qué es él? ¿El pastor o el policía? Y cuando está en su casa, ¿qué es? Con sus hijos y su mujer, pastor, policía o padre. Eso se llama triunidad. Sí funciona la triunidad. Aquí sí. Mire, discúlpeme que no levanto la mano, que el celular no me deja. No, es que yo tampoco la estoy viendo. Dígame. Mire, entonces, yo tengo entendido que a veces usted me corrige o yo estoy mal. El alma es uno como tal, el ser. ¿Qué es lo que se pierde? ¿O estoy incorrecto? Usted dice que el alma es... O sea, el alma soy yo como tal. Yo, la persona, yo. Es que, yo no puedo separarla a usted. Yo no puedo separarla a usted de su cuerpo, ni separarla a usted de su espíritu, ni de su alma. Su ser completo, lo que usted vino a ser como un ser viviente, que la Biblia dice, esa triunidad, su cuerpo, su alma y su espíritu. Ahora, lo que pasa es que el espíritu no peca. Lo que usted quiere saber es esta verdad, que no la tiene bien elaborada. El espíritu no peca, quien peca es el alma. Ok, porque cuando la palabra, según cuando uno se pierde, cuando la persona se pierde o va al lugar de descanso, pues según es el alma, como tal. Ok, sí. Está bien elaborado su idea, pero póngale ese poquito ahí, que el espíritu no es quien peca, quien se contamina, quien contamina el alma. Por eso es que la Biblia, cada vez que habla con respeto al alma en esa vertiente. ¿Qué usted me decía, Cristian? Bueno, yo entré ahora porque se fue la luz y volvió de una vez. Pero veo que están hablando de algo que yo comenté ahí también en relación al hombre. La teología sistemática presenta dos puntos teológicos y es la dicotomía y la tricotomía del ser humano. Que yo realmente, la tricotomía presenta cuerpo, alma y espíritu, que dicen que el espíritu va a Dios porque viene de Dios, que el alma es el yo, el ser del ser humano, y el cuerpo vuelve al polvo. ¿No es así? Entonces la dicotomía presenta dos cosas nada más, cuerpo y alma nada más. Y los mismos judíos no hablan de tricotomía, no hablan de que hay un espíritu que Dios sopló, del espíritu que el espíritu que va a Dios porque es de Dios y que el alma es otra cosa. Es decir, eso nosotros lo dividimos. Pero yo creo, mi criterio, lo que yo he estudiado un poco sobre eso, yo creo más en la dicotomía que en la tricotomía. Porque así como la Biblia tiene poca documentación realmente para hablar de la Trinidad, así mismo también tiene poca documentación para hablar de lo que estamos hablando ahora mismo. La Biblia solo lo menciona, yo creo que en una de las epístolas que habla de cuerpo, alma y espíritu. Y lo hace ahí. Y algunos rabinos dicen que cuando se habla de espíritu y alma es lo mismo muchas veces. Por ejemplo, la Biblia, algunos estudiadores dicen que cuando Dios sopló sobre el hombre, sopló ambas cosas, quiere decir, sopló el espíritu y sopló el alma. E incluso los mismos bautistas no creen en el tema de que el cuerpo es alma y espíritu. Algunos bautistas que yo lo he escuchado creen solamente en el cuerpo y el alma, en la dicotomía. Wow. Ay, gloria. Cristian. Lesate. ¿Me escucha? Sí, muy fuerte. Dele, profesor, no se oye. Sí, estoy
Estoy escuchándome yo primero. Sí, porque yo rumeo mucho. Ustedes sabían que yo rumeo mucho. Mira, te voy a ayudar, Cristian. Búscate la diferente teoría en antropología. En antropología, te va a ir a antropología y te va a buscar la diferente teoría para que tú veas. La mayoría de esos hombres en el humanismo ven al hombre solo como alma y cuerpo. Cristian, te voy a ayudar en algo ahora mismo. Te voy a ayudar en algo. Y iba a hablar de esto en la otra clase que se me fue el sonido. Cuando se mencionó algo. Te escucho mucho decir los judíos, los judíos, los judíos, los judíos, los judíos. Mira, los judíos y Dios tenían un pacto que Dios quiere cumplir con ellos. Porque lo hizo con Abraham y él le dijo que ese pacto iba a alcanzar hasta sus hijos. Y como Dios es fiel, va a llevar el cumplimiento de eso. En el capítulo 9, 10 y 11 del libro de los Romanos, Pablo empieza a hablar y dice lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. El reloj de arena que estaba contando del pueblo de Israel y Dios con su pacto se paró por un tiempo. Y la comunión de Dios con los judíos está detenida. Se detuvo. Y la Biblia registra hasta que nosotros, la iglesia gentil, llegue a su plenitud. ¿Tú sabes lo que quiere decir la plenitud? Que la iglesia sea levantada de aquí. Por eso es que el evangelio es un periodo de gracia. Y la gente tiene confusión cuando van a hablar de la gracia, porque ellos no entienden que la gracia fue un tiempo que Dios. Discúlpame, por favor, quiero que me escuche. Quiero que me escuche esto y te lo lleve para tu casa y durmiendo empiece a rumiarlo. Porque esto yo no lo hablo en muchos lugares ni lo digo. Es una verdad que yo he elaborado, estudiada por años y veo a todos los teólogos cayendo en lo mismo. Hoy se están hablando una serie de cosas por falta de elaborar este conocimiento con claridad. Se lo estoy regalando a ustedes. Porque es mío personal, una revelación que Dios me ha dado conforme a su palabra. A los gentiles se le abrió un periodo de tiempo que se le llama gracia, como si el consulado dominicano dijera, todo el que venga a buscar visa de septiembre a noviembre, víselo aunque no califique. Eso es un periodo de gracia. Así fue que Dios hizo, abrió un telón, abrió un periodo de tiempo para que los gentiles, no por promesa, sino por gracia, como dice Pablo en Efesios, por el puro afecto de su voluntad, a Dios le agradó hacerlo. En una palabra dominicana, como a Dios le dio su gana de salvar a los gentiles sin ellos merecerlo. Eso es lo que se llama gracia. Dios abrió una puerta, pero esa puerta está abierta hasta un tiempo. Pero hasta que ese tiempo esté con nosotros, el tiempo de los judíos está cerrado. Hay un versículo bíblico que dice que Dios va a enviar en un tiempo sobre los judíos espíritu, ¿sabe de qué? De arrepentimiento que mirará varios. Y entonces ahí es que van a aceptar a Cristo como salvación. Hasta entonces eso no va a pasar. Dígatelo quien te diga. Hable quien quiera hablar. Los rabinos que hablen lo que quieran. Oiga, los judíos que se convirtieron, que se olviden de eso. Todavía no hay evangelio de salvación para los judíos. Lo dice Tito Medina. Profesor.
El tiempo de los judíos para yo empezar con ellos, el cumplimiento de la promesa todavía no ha empezado. El tiempo es de la iglesia gentil. Tito Medina lo dijo. Y si quieres se lo traduzco en otra manera. El licenciado Alejandro Medina. Y tengo todas las porciones bíblicas que apoyan eso. Seguimos con la Trinidad. El otro punto de referencia que Dios mostró para que los hombres vieran ese ser de él, cómo es que él funciona, es el tabernáculo. Mire, Dios por mucho tiempo no habitaba entre los hombres, se le aparecía en determinado momento algunos hombres, algunos. A tres nada más, Porque, profesor. ¿eh? A tres tipos de hombres le aparecía: reyes, sacerdotes y profetas. No, y antes de los profetas, nada más tenemos referencia que halló gracia a Noé, que anduvo con él este hombre, no, Abraham, y así pocos hombres, porque Dios era el Dios que habitaba en la oscuridad. Cuando él quiere hacer su primera aparición completa al hombre, le dice a Moisés lo siguiente: y hará un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ahí fue que Dios tomó la decisión por primera vez de aparecerse o hacer presencia delante de los hombres. Ahora, ¿qué era el tabernáculo? Vamos a ver en sí qué era el tabernáculo. El tabernáculo tenía tres partes. ¿Cuáles son? Bueno, el atrio, que son las partes exteriores, o los patios del atrio. A veces la gente habla del tabernáculo, pero ni siquiera entiende, porque nada más alguien le dice el tabernáculo, y hay un corito por ahí lindísimo: el tabernáculo caído de David, hoy en día levantamos. Pero el tabernáculo tenía tres partes. Estaban los patios, los atrios, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Ahora mire esto, vamos a ver qué componía cada una de estas cosas, igual que el hombre. El tabernáculo era 3 veces 3 en él mismo. Triunidad por donde quiera. ¿Cómo así, Tito? Mírelo ahí. En los patios, que es la parte exterior, habían 3 altares. El altar del holocausto, donde se mataban los becerros, y el altar del sacrificio, donde se mataban, y el altar del holocausto, donde se quemaban. También estaba el altar de bronce, donde se lavaban los sacerdotes antes de entrar al lugar santo. Cuando entraban al lugar santo, a la entrada de la puerta, a la izquierda había un candelabro con 7 partes. El aceite que se tomaba de la grosura se ponía en ese candelabro, y ese candelabro se encendía, que era lo que iluminaba el lugar santísimo, el lugar santo. Pero también en el lugar santo, en la parte derecha, pegado a la parte derecha, cuando uno entraba, estaba la mesa de la propiciación. Mire, cada una de estas cosas tiene un significado. Los altares, estos 2 altares eran hechos de bronce con madera de acacia. La madera de acacia era recubierta con bronce, significando que aquí afuera en el patio, en el atrio, era que se hacían los sacrificios, donde encima del bronce, porque el sacrificio se hace en el cuerpo, pero Dios lo toma en su justicia. Los sacrificios para determinar y cumplir con la justicia de Dios. Pero el altar de bronce estaba hecho nada más de bronce. Pero cuando entramos aquí en el lugar santo, no hay bronce. Este candelabro es hecho de puro oro, pero esta mesa es hecha de oro y madera de acacio. ¿Por qué en el lugar santo no había bronce y había acacia y madera? Porque en el lugar santo entonces entra la pureza de Dios. Entonces también había otra mesa, que era la mesa del altar del incienso. ¿Por qué estaba justamente al lado de la entrada de la entrada del lugar santísimo? ¿Sabe por qué? A la entrada del lugar santísimo, eso estaba ahí, porque cuando se encendía el incienso, eso subía ejemplificando la oración de los santos que el pueblo estaba haciendo allá afuera, y ellos, los sacerdotes, la traían delante de Dios. Ahora bien, mire esto. Eso, había un velo que cubría la entrada, el paso del lugar santo al lugar santísimo. Pero mire, el lugar santísimo
El lugar santísimo era donde Dios iba a morar, pero ¿qué había allí? Bueno, allí habían 3 elementos también. Primer elemento, la vara de Aarón que floreció. Segundo elemento, una porción del maná. El maná, si pasaba de un día a otro, se dañaba. Sin embargo, el que se metió ahí en el tabernáculo duró tiempo y nunca se dañó. Y también había el arca del pacto del testimonio. Mire ahora, esto llevaba toda una liturgia. Usted está viendo el cuerpo del hombre, 3, 3, 3. El hombre en sí es 3, 3, 3. El tabernáculo es 3, 3, 3. Dios dando ejemplo por donde quiera de lo que él era, de cómo él funcionaba, pero todo esto en una sola unidad, no dispersa. Mire esto. Mire ahora. Es toda una liturgia para llegar aquí. Se tomaban 2 cosas en el Yom Kippur. Tú que sabes mucho de eso, Cristian. Era la fiesta de propiciación. Así. Sí, Yom Kippur. Se tomaba la sangre de aquí y se tomaba de aquí el aceite. Se echaba el aceite aquí. El sumo sacerdote entraba una sola vez al año con la sangre que se tomaba del cordero, porque un cordero era tomado y otro era dejado libre, ejemplificando que uno iba a pagar la culpa del otro. Entonces esa sangre venía y se vertía en la tapa de el arca del pacto del testimonio, que esa tapita se llama el propiciatorio. Solamente cuando esa sangre era echada ahí, la presencia de Dios era real. Ahora, falta otro ejemplo, Cristian, que este es el bueno. Vamos para allá, mi hermano. Con esto vamos a acabar. La luz. El hombre, semejanza de Dios en su creación. Un momento inminente. Vamos ahora. Mire ahora. O sea, esto enseña mucho. El Padre no es. El Padre no es el Hijo. Esto no fue lo que la Iglesia Católica enseñó. El Padre no es el Hijo. El Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo, puesto que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo no, el Espíritu Santo. ¿Por qué no? El Hijo no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu, no es el Padre ni el Espíritu Santo, puesto que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el Espíritu tampoco es el Padre. Hijo es ti. El Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre. Y entonces, Tito, ¿qué pasó ahora? Ahí, ¿qué lío que tú me has metido en la... Sencillo, mira ahora, José Aguaviva. Toma. Dios Padre. Se oyen recortados. En la figura, ¿la pueden interpretar? Sí. Sí. Pues, ahí tienen clase, Dios le bendiga, nos vemos. Pero usted, espérese, porque ahora la cosa. Yo se la voy a poner bien a ustedes. Se la voy a poner bien a ustedes. No, José, vamos, está bien. Miren, Sí. si ustedes conocen un poco de ficción, conocen el tema de viajes en el tiempo. Si yo construyo una máquina y viajo en el tiempo Evelyn, buenas noches. y me encuentro a mí mismo en el futuro, yo soy yo, Ay, pero mi futuro también es yo. ay. Si yo y mi futuro nos montamos en una máquina del tiempo y vamos nosotros al futuro todavía, más allá del futuro. Yo y yo somos Wow, yo, José. pero cuando espérate, lleguemos José, al futuro... José, párate ahí, José. Tú me estás dando un aporte. Ay, Dios mío. Padre, Dios te bendiga esa iluminación, mi hermano. Dale Amén. para allá.
Es que soy un poquito fanático de la ficción. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a seguir siendo yo. Bueno, Con mi yo que era del Ujú. futuro, también sigue siendo yo. Pero mi yo del futuro siguiente también siendo yo. Ahora, ¿qué pasa? wow. Si yo no existiera en el principio, ni mi yo del futuro ni el otro yo pudieran existir, porque yo soy yo. Uf, Entonces, wow. lamentablemente, tienen que ver esto con el mismo esquema de viajes en el tiempo. Dios es Y de padre primero. Guardianes del futuro de Jean-Claude Van Damme. Bueno, hay muchas Se fue películas. profundo ahí. Ya no están hablando de ficción. Entonces, Dios Oh, pero ven existe. acá, papá. José, Entonces, párese un segundito ahí. ujú, Ahí es No, donde el muchos han profesor. fracasado. Sí, discúlpame, Cristian. Quédense los micrófonos. Abran los micrófonos. Mi hermana Evelyn, buenas noches. Bienvenido. Abre tu micrófono. Ábranlo. Mira, uno de los problemas que nosotros hemos tenido es que hemos querido quitarle a Dios eso místico que tiene. Toda esa cosa que José está hablando está contenida ahí. Lo que pasa es que la mente la ha tergiversado. Seamos libres hoy para hablar. Aleluya. amén, amén. Que la doctrina no nos Dios. amarre. Que, No, que el entonces, espíritu no tiene esas limitaciones que nosotros le hemos querido dar. exactamente. Entonces, como yo lo veo es que Wow. Dios existe, luego se manifiesta como hijo para enseñarnos la importancia de la relación con él, Wow. luego Dios. vuelve a su lugar y luego se manifiesta como espíritu para enseñarnos la importancia de lo que es la comunión con él. ¿Y a cuál lugar? Dime. Es agua viva. Cuando tú dices que vuelve a su lugar, ¿a cuál lugar? Porque, Lo que ¿cuál es el nosotros lugar que- entendemos porque, y conocemos como el cielo. porque el sistema que nosotros creemos que Dios está sentado en un cielo No, y no, que lo olvídate, Cristian. Cristian, por favor, mi hermano. Olvídate de que no estás sentado en parte. Y míralo como el ser que tú lo estás viendo. Así mismo, asimila lo que José dijo. Siendo hijo, volvió a su lugar normal. Jesús dijo, Padre, glorifícame con la misma gloria que tuve antes de venir. O sea, retórname al lugar donde yo estaba haciendo lo que yo era. Ustedes quieren escuchar una cosa ahora. Y le va a preguntar a los cabalistas. Y le dice que hay un loco llamado Tito Medina que dijo esto. Dios, ni el Espíritu Santo hicieron sombra en María, ni se acotaron con María. Dios se empequeñeció tanto, se hizo tan y tan pequeño que se volvió un cromosoma y entró en un óvulo de María y allí se formó. Esa es la verdad, la realidad de eso. Y Dios tomó un cuerpo para habitar en él y a eso fue que se le llamó Hijo de Dios, Jesús, Dios habitando en un cuerpo. Y cuando Jesús hablaba que se refería al Padre, él estaba hablando no en la posición de Dios, sino en la posición terrenal que tenía, ocupando ese cuerpo. Clamaba a la deidad superior. Porque Dios es indivisible. No había un pedazo de Dios aquí, José Guavira, Dios mío. Wow, papá, qué mentalidad, qué iluminación de Dios. Dios no se divide por pedazos. Un pedazo de Dios no está en un lugar y otro pedazo de Dios en otro. Hoy, gloria a Dios. Pero si eso que yo dije aquí en esta clase, yo voy a un altar y lo digo, me crucifican. Hay que saber cómo se dice. Se puede decir, José, Dios te va a dar la manera de decirlo. Tú vas a Un ver. libro que yo publique y que vaya iglesia por iglesia Pastor. predicando. No, sí. es que la verdad de Ay. Dios no puede quedarse enclaustrada. Si Dios te dio esa visión y esa revelación, es para que tú la impartas. Te va a dar la misma capacidad de poder impartirla. Tú a ver. Dígame, mi Dayana. Hay Evelyn, una bienvenido, teoría. Evelyn. Sí. Hay una teoría de Jimmy Swagger que yo nada más se la había escuchado a Jimmy Swagger. Él dice que el Espíritu Santo, nosotros le damos gloria al Espíritu Santo y le oramos al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo no está para recibir esa gloria.
que pareciera que él estuviera diciendo como una ofensa, pero que es así, que toda la gloria es a Jesucristo, como un orden. No sé Bueno, si me explico. hermana, mire, si nos vamos al orden, y yo le doy gloria al Espíritu Santo, ¿quién la está recibiendo? ¿El Espíritu Santo o Dios? Dios en sí. Si le doy gloria a Jesucristo, ¿quién la está recibiendo? ¿Jesucristo o el Espíritu Santo? Dios. Y si le doy gloria al Padre, ¿quién la está recibiendo? El mismo Dios. Pues hágalo como usted se sienta más cómoda y más libre, mi santa hermana, dele gloria a cualquiera. Que eso es Dios. Es Dios. Lo único que, mire, bueno, no quisiera introducir esto porque esta es otra doctrina teológica. En la clase próxima vamos a hablar de los atributos. Ya no venga Cristian con esta clase otra vez. Te lo digo, Cristian, no vuelva con esta clase, que ya la que viene estamos a hablar de los atributos. Wow, ustedes me han quemado la neurona hoy. Amén. Querían compartir algo. Ya yo terminé, José. Gloria a Dios. Muy bueno. Cristian, ¿te me fuiste? Cristian está analizando. Estoy muteado, ¿no? Lo que pasa que, ¿qué le puedo decir yo? ¿Qué usted quiere que le diga, profesor? No, varón, aquí lo que estamos es para eso, tu conocimiento. Yo no puedo anular conocimiento de nadie. Mi trabajo no es ese. No, pero hay que siempre tener la mente despierta, escuchar y analizar. Sí, amén, sí. Y a cambiar de único posición, porque alguien dijo, oiga, que hay que desaprender en el día a día para aprender. Sí, de eso habla Sócrates. Sí. En la razón, en el razonamiento. Pero, Cristian, a veces hay algunas verdades que a nosotros nos la brindan por pedacitos y así no es bueno. Tratan de vendernos un mundo que en realidad ese mundo es un poco ficticio. Y vienen a decirme a mí, por ejemplo, hasta ahora, mi hermano José, con quien yo tengo la intención de que tengamos un acercamiento para mi beneficio, un acercamiento face to face, porque nada más podemos compartir por aquí, no hemos visto físicamente 2 veces, pero mi intención, porque yo necesito algunos aportes que él tiene, acercarme un poco a él, pero yo no me puedo llevar de la información que me dé nadie de José. Yo voy a escuchar lo que me digan. Ahora, el interés que yo tengo de obtener algunos conocimientos de él es la mejor manera, yo acercándome a él. Y muchas veces obviando cualquier persona que lo pueda ver él como orgulloso, como tímido, como cualquier cosa, que pueda ponerme una pared a mí antes de yo hacer una pared prejuicial, antes de yo acercarme a él. Yo voy a rechazar todo eso. Entonces, para nosotros acercarnos a la verdad, tenemos que ir a ella un poco, como tú dices, desaprendiendo. Pero yo veo que tú no tienes límite para los estudios y eso es bueno. Así es que debemos ser, para cuando llegue, a menos que tú me estés engañando con esa foto y ya tú tengas 50 años y tienes una foto ahí de cuando tenía 18. Para cuando tú llegues a la edad mía, así pueda ser. Yo soy un muchachito de ahorita. ¿Cuántos son? ¿17 o 18 y medio? Yo tengo 34 años. Pues mira, todavía te faltan. Te faltan ahora mismo 28 años más para llegar donde yo estoy. Así que cuando llegue aquí, ojalá que no llegue un viejo cacarrabia como estoy yo. Gloria a Dios. Dios me le bendiga a mis hermanos. Elvido no habló nada hoy. Mi hermano Elvido se ve enmudecido. Así que Dios me le bendiga y muchas gracias por su participación. Gracias a mi hermana Dayana, Evelyn, José, Dios le bendiga. Muchas gracias. Amén. El tiempo es suyo, varón.